Espero que estén muy bien. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado en este en vivo única y exclusivamente para miembros del canal. Bueno, pues más que nada ahorita primero quiero agradecerles. Permítame tantito. Perdón. Es que estaba viendo aquí, ¿cómo se llama? En repetición, pero no, se mete el ruido, disculpen. Pero bueno, quiero agradecerles a todos los miembros del canal por su bonito apoyo, por su participación para con su servidor. Muchas gracias a todo corazón. Bienvenido, Víctor Ahumada. ¿Qué tal, mi hermanito? El primero que llegas. Gracias, hermano. Dice, buena tarde, mi querido gran maestro gurú intergaláctico. Acá saludando y preparando para comenzar. Saludos a todos por acá. Gracias, mi hermano. Nada más estamos tú y yo, pero de todos modos, qué bueno que los mandes a saludar ahorita que lleguen. Tony Luna, ¿qué tal? Dice, hola Alex, buenas tardes a todos. Igualmente, bueno, ahora sí ya, 3 son multitud, ya podemos arrancar bien. Bueno, pues más que nada quería hacerles saber que estos en vivos para los miembros son con temas específicos. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran, lo que les venga en gana, ¿vale? Excepto el temas de la corbata dorada, pero bueno. Y a excepción de eso, el tema más que nada es para un avance espiritual, avance en nuestro, pues vamos, espiritual, emocional, físico también puede ser, como no, hemos traído ahorita en el canal de Telegram la charla, ¿no? Mucho acerca de las alternativas que hay aparte de las cuestiones farmacéuticas, ¿no? Vamos a llamarle así porque también YouTube ya se cayó la bomba, que bueno, perdón por el ruido que estaba, se le alcanzaban a escuchar el ruidito de fondo, pero bueno. Entonces, todas estas opciones también podemos platicarlo con todos de todo este asunto, ¿vale? Buenas tardes, Delia, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermanita, bienvenida también. Bueno, el tema de hoy, ¿cómo avanzamos a la quinta dimensión? Bueno, pues ahí sí, es como les comentaba hace un momento, tiene que ver con la cuestión emocional, espiritual. Y bueno, uno se imagina que ser espiritual es ponerse a rezar todo el día, o irse a temazcales, a tomar plantitas sagradas, ya uno es espiritual con eso, no. No, por ahí había un meme que me gustaba verlo porque decía mucho en una sola imagen, ¿no? Y decía precisamente esto, ¿no? Que ser espiritual, y en el meme venía alguien que estaba en meditación mucho tiempo, en temazcales y todo este rollo. Y luego no, uno cree que ser espiritual es esto. Ser espiritual es esto. Y abajo de la imagen venía pegada una imagen en donde un niño estaba, un muchachito estaba, no el niño, ayudando a un perrito en una inundación, cargándole en sus hombros a un perrito. Y de verdad, qué verdad decía ahí. Eso es ser espiritual, definitivamente. Es el amor a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Jovis, ¿qué tal, hermanita? Bienvenida. Unos días aquí ¿qué? Buenos días aquí en Nuevo México. Ah, sí, cierto, allá es una hora, ¿no? Jovis, o 2 horitas antes. Bueno, pues bienvenida, buenos días. Acá ya son tardes. Iniciamos las tardes. Ok. Bueno, pues miren, quiero leerles algo también que tiene que ver con el tema. Está bonito, está padre, tiene mucho que ver. Dice, ranas y ranitas. ¿Eres realmente consciente de que estás presenciando el verdadero renacimiento de la humanidad? ¿Ya te das cuenta de que tenemos que atravesar esta tormenta, este dolor, para llegar a este nuevo renacimiento? Esta mañana leí algo que para mí dio en el clavo. Decía, cada final es un comienzo disfrazado de cambio. La humanidad siempre ha estado formada por ciclos de creación, destrucción y renacimiento. Al entrar en 2025, el aire se siente cargado de transformación, pero debajo del caos se encuentra la semilla de algo extraordinario, el renacimiento. Este no es solo un año más, es un punto de inflexión. Es un momento para reescribir nuestras historias individuales y colectivas con coraje, intención y amor. Un despertar colectivo. El mundo se está deshaciendo de capas, sistemas obsoletos, creencias y comportamientos que ya no nos sirven. Luego dice, no tiene todo el sentido. Además decía, el renacimiento no se trata solo de reconstruir, se trata de reimaginar.
¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Qué legado queremos dejar a las generaciones venideras? El año 2025 nos llama a soñar en grande, amar más profundamente y actuar con más valentía. Nos pide que dejemos de lado el miedo y abracemos el potencial infinito de lo que podría ser. Juntos podemos hacer que el año 2025 sea un capítulo que valga la pena escribir. Esa declaración fue potente para lo que está sucediendo ahora mismo. Realmente resonó en mí. Dejemos de lado nuestro miedo, nuestras dudas, nuestro escepticismo y abracemos lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo hoy. Actualmente estamos en la etapa de destrucción, pero muy pronto comenzaremos la etapa de renacimiento, aunque al repensar esa declaración, no en realidad estamos en la etapa de renacimiento porque hemos despertado. Escuchamos el susurro de Dios y aceptamos su desafío. Estamos caminando a través de la tormenta. Seguimos avanzando y nos negamos a detenernos. Reconstruiremos, recrearemos, reimaginaremos. Nuestro sueño de un comienzo donde nuestros hijos ya no tengan que temer nada será nuestra realidad. Nuestros sueños de verdadera libertad se lograrán al aprender el verdadero significado del amor incondicional. De hecho, alcanzaremos la verdadera paz de muchas maneras, tal como Dios lo planeó para nosotros. Ustedes, mi familia de ranas, son el ingrediente más importante en esta misión. Los sombreros blancos y los líderes los sombreros blancos y los líderes sabían que lo eran. El enemigo nunca nos vio venir. Nunca esperaron que suficientes de nosotros nos pusiéramos de pie y nos uniéramos a la lucha para derribarlos. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que tenía que ser así. ¿Desearía que no fuera una lección tan dolorosa como lo es? Claro que sí, pero ahora lo entiendo. Muchos han sacrificado muchísimo para ayudarnos a llegar hasta aquí. Dios mío, lo que pasaron los Trumps, los Kennedy, los Flints, etc. ¿Qué pasa con los más de 900 que tuvieron que sacrificar todo, incluso al tener que entrar en protección de testigos? Pronto todos recuperarán sus vidas para vivirlas abiertamente y con sus identidades reales. Pronto escucharemos sus historias para ver cómo y por qué tuvieron que sacrificarse para ayudar y salvar a la humanidad. ¿Ya lo entienden? Todo esto fue realmente necesario. Todos tuvimos que hacer sacrificios a nuestra manera para garantizar un nuevo comienzo para nuestros hijos, nietos, generaciones futuras y sí, para nosotros también. Las preocupaciones, las dudas, los miedos se habrán ido. Solo tendremos que seguir avanzando, un pie delante del otro, parados fuertemente unidos. Ahora es fácil porque eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Tenemos esto, ranas, siempre lo hicimos. Ganamos porque somos verdaderamente ranas, lo que significa que dependemos completamente de Dios. Pronto reclamaremos la victoria total sobre el mal, sobre Satanás. Nosotros ayudamos a hacer eso. Nuestro tiempo de regocijo se acerca. Abróchense los cinturones para esta próxima etapa antes de que podamos cruzar la línea de meta hacia el nuevo comienzo. Aguanten, mis ranas, ya casi llegamos. Algunos giros inesperados, entre paréntesis dice para nosotros, parecen estar en nuestro futuro. Sigamos marchando hacia adelante, nada puede detener lo que está sucediendo. Y todo es porque ustedes desempeñaron su papel en esta película a la perfección, aunque sin guión. Estoy muy orgulloso de todo lo que se ha logrado. Estoy muy orgulloso de estar con este grupo de ranas que se convirtieron en superhéroes. Disfruta tu fin de semana, el futuro es nuestro, el presente nos llevará allí. Mar, compartido por Mar, nada más tengo ese dato. Bueno, pues efectivamente, no creo que nos llama ranas por la cuestión de la metamorfosis por la que pasan las ranitas, ¿no? De una cosa para avanzar a otra. Gracias por todos los que van llegando. Dice Jovis, donde me quedé aquí, dice en los comentarios, dice, bueno, Jovis ya lo leí. Abajo dice Evelyn Hernández, buenas noches desde España, bendiciones hermanito Alex, llegué a tiempo. Y luego dice Jovis, 1 hora menos aquí. Gracias, mi Jovis, entonces 1 horita menos, entonces sí son buenos días para allá todavía.
Delia dice, un gusto estar en este en vivo contigo, hermanito. Ya me le pegué aquí a Delia. Un fuerte abrazo. Ok, dice, ajo, hermanita. Ajo, Yovis también. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Lo que nos están compartiendo. Y sí es cierto, todo lo que hemos tenido que esperar. Algunos nada más es solamente esperar. Y aún así se quejan, ¿no? No saben cuánta gente todavía en los comentarios, en los videos me dicen, ya, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo nos pagan? ¿Cuándo entra la lana? Si supieras, ¿no? Que hay gente que lleva 40 años o más en esto. Gente que se murió esperando y nunca vio nada, pero participó. Gente de divulgación que pues también ha perdido la vida. Parte de los que forman la organización de Cobra. Me enteré que le mataron a su esposa. Eso tiene ya un rato, tiene como 5 años, 4 años. Le mataron a su esposa, a los del Cabal, como amenazas. Y todo lo que no sabemos, ¿no? Que hay tras bambalinas, que lleva todo este cambio. Y todas las bajas que hay y que todavía desgraciadamente habrá por este cambio. Pero bueno, aquí lo importante es centrarnos en lo que nosotros mismos vamos logrando con nuestra vida, haciendo esta maravilla de cambios que es únicamente, que va a depender únicamente de nosotros, que no somos son únicamente participantes observadores, ¿no? Sino que también tenemos que poner un granito de arena con la gente que nos llama loquitos. No importa, hay que insistir. Ahí sabes que mira, no insistir tanto como las personitas estas de testigos de Jehová que están a duro, ¿no? Pues hay momentos desgraciadamente en donde pues ¿cómo se llama? Los manda desgraciadamente uno a volar porque son muy insistentes. Digo, tiene uno también que tener la coherencia suficiente para no caer gordo, ¿no? En ese aspecto. Más bien sembrar la semilla con los que nos dicen loquitos, decir, mira, pues aquí está esto, ¿no? Investigue esto. Y ¿saben qué es lo más bonito? Que algo que les hemos contado y no nos creyeron, de repente se vuelve realidad o sale en las noticias. En la caja cuadrada a veces, ¿no? La caja tonta. Y dicen, mira, ¿te acuerdas lo que platicamos? Lo que te dije y me creíste loco, ahí está. ¿No? Entonces, bueno, aquí se trata no tanto del asunto de decir, mira, te lo dije, yo tenía la razón. No, eso es de 3D. Definitivamente nada más es, mira, ojalá esto te sirva para que puedas abrir un poquito más tu perspectiva de vida, de lo que viene, de los cambios que están ya entrando en este momento. Y bueno, punto y aparte, la alineación, viene una alineación importante el día 25, creo por ahí lo comenté. Esta alineación va a permitir es un parteaguas importante en cuanto a energías, en cuanto a la brecha, ¿no? Que estamos atravesando ya entrando en la era de Acuario. Una alineación planetaria total, todos los planetas de nuestro sistema solar van a estar alineados. Aunado a que antier también una alineación importante en la constelación de Acuario precisamente estaba Venus y Saturno. Y por lo que me enteré, es una alineación importante en cuanto a logros, en cuanto a cuestiones emocionales bonitas. Se va a abrir algo ya no pesado, sino que va a ayudar al crecimiento. Va a estar juntos allí unos cuantos días, creo que son 3 o 4 días. Eso fue antier, o sea que ya prácticamente va moviéndose, todavía saliendo. Pero esto a lo que voy es que ayuda a mover emocionalmente muchas cosas. Ayuda a mover cuestiones atoradas, se vuelve uno un poco más sensible, sensible en ambos modos, ¿no? Sensible de permitirse sentir amor para quien está trabajando en él, y para quien no se lo ha permitido o no ha hecho su trabajo, pues también va a mover y se va a poner muy sensible, pero para mal, ¿no? Enojándose con los demás. Sensible, pues, ¿no? Eso que le dicen, ay, qué sensible estás, ¿no? Sí, si estás vibrando alto, pues es muy bonito. Si estás molesto o algo con que no has soltado, no has sanado, pues sí, se va a mover fuerte para los demás y desgraciadamente también para ti. Dice Tony Luna, hola Alex, tengo 2 preguntas. Adelante, mi hermano. Dice, ¿crees en el poder del símbolo de la flor de la vida o los símbolos radiónicos como el antacarana que se usan para dinamización o aminorar el efecto de los medicamentos? Sí, Tony, mira, tanto como para medicamentos, sí puede llegar a mover cosas físicas, sobre todo energéticas, que es para lo que están diseñados. Y hay otros, ¿no? También están todos los mandalas. Un mandala también, pues de hecho la flor de la vida prácticamente es un mandala. Por supuesto que funciona.
Y si uno les tiene más, entre más fe les tengas, sí puede llegar definitivamente a mover hasta cosas físicas. Porque está moviendo energía, ¿no? Y va todo ligado. Pero por supuesto que sí. Luego dice Dani, ¿qué ole? ¿Qué tal? Dice, llegué hermanito Alex desde Uruguay. Claro que sí, hermano. Gracias también. Optaste por la imagen del changuito que se da un guamazo allá en los... Dice Tony, ¿has usado los números Grabovoi y el Antacarana? No, hermanito, no los he usado, no los entiendo. Por eso, mira, a mí me gusta, como no les entiendo, se me hace un poquito a mí más, tiene más coherencia lógica la numerología y los números, ¿cómo se llama? Los que se nos presentan, numerología sagrada, matemática sagrada. Yo creo que Boroboy también sabe, hago la de llegar por allí, pero no les entiendo, entonces por eso no los uso. Ok, el Antacarana sí. Sí, mantras incluso, ¿cómo se llama? También aunado a los mandalas. Dicen que cuando utilizas un mantra, un mandala, estarlo viendo, observando fijamente y estar escuchando un mantra, que el efecto todavía es mucho más poderoso, es mucho más fuerte. Pero bueno, aquí nuestra mente va a jugar un papel mucho más importante. Lo que les decía ahorita, ¿no? La fe. Si hay gente que, como yo, por decir, no entiende, no hace caso a los números de Boroboy, pues para mí no van a funcionar, ¿no? A lo mejor a mí me funciona más la numerología sagrada. Pero todo está en la cuestión de lo que creemos, ¿no? El otro día se metió un cristiano, no sé qué caramba era ahí el canal de Telegram, y lo dejé un ratito. Después dije, no, esto ya la vibración de aquí no me está gustando, ¿no? No me gustó ni lo que le contesté ni lo que me estaba poniendo allí. Dije, ya me estoy enganchando, mejor lo sacamos del canal, ¿no? Primero le invité a irse, no se fue, entonces mejor lo saqué a fuerzas. Él creía firmemente en las escrituras, ¿no? Y no lo sacabas de allí. Bueno, muy respetable. Para ti te funcionan las escrituras. Digo, pues desgraciadamente es el libro más manipulado de toda la historia. Si tú le crees, adelante. No es tu momento de entenderlo, de creerlo. Igual no es momento de creer yo lo de Boroboy, ¿no? O de entenderlo porque no es mi momento. Hay cosas que no nos van a vibrar y otras que sí, y que nos van a ayudar y otras que no. Uno va seleccionando o va vibrando lo que siente. En tu caso, por decir, Tony, te está funcionando bien, adelante, ¿no? Hay gente que le funciona, por decir, las flores de Bach. Adelante, si le están funcionando, están sanando sobre esas partes emocionales y físicas, bien por esta persona, ¿no? Por Tony también, que le funcionan los números de Grabovoi. Y el punto es que uno sabe, muy dentro de nuestro interior, sabemos qué nos va a ayudar o qué nos va a ayudar a crecer, qué nos va a ayudar a sanar o qué nos va a ayudar a crecer evolutivamente, espiritualmente, energéticamente. ¿Qué tipo de sanación puede uno obtener con ciertas técnicas o ciertos aprendizajes antiguos o nuevos, ¿no? Y bueno, al llevarlos a cabo, hay gente que, bueno, dice, bueno, yo siento que, no sé, la acupuntura a mí me va a ayudar a curarme de esto. Y entra uno, ¿no? Toma terapia de acupuntura y ya y se da cuenta que no solamente movió unas cuestiones energéticas, se sintió algo sintiéndose bien. Dices, bueno, va, órale, qué padre que me ayudó mucho esto a sentirme bien. Aparte de físicamente, emocionalmente me siento bien. O sea que no nada más funciona para esto. Ahora, y se empiezan a meter más y más, ¿no? Continúan yendo a terapias con la acupuntura, se siente excelente. Después se vuelve el problema aquí, y que también estorba mucho el crecimiento cuando se polariza uno mucho. El problema es que esta persona que tomó acupuntura todo el tiempo y se siente súper bien, empieza a recomendarlo fuertemente con toda su gente, porque a él le funcionó. Se va a topar por ahí en alguna ocasión que recomiende la acupuntura con alguien que le diga, no, a mí no me gusta que me piquen con las agujas y todo esto, y a mí me fue muy mal, yo fui y no me gustó. ¿Cómo crees? Eso no sirve. Sí, hay gente, ¿no?, que cree que, todavía hay gente que cree que no sirve, que una medicina milenaria que tiene más de 5,000 años, que no funciona, ¿no? Gente muy dormidita en la 3D que cree que los doctores los van a curar nada más. Pero bueno, en fin, es totalmente libre de creer lo que se quiera. A lo mejor para esta persona de acupuntura se polarizó e insistió tanto que su gente fuera a sanarse, que fuera a acupuntura, que acabaron diciéndole, loquito, y me quedes gordo, ya no me hables de acupuntura.
Pero el otro estaba feliz, queriendo el bien para los demás, no estaba haciendo mal. Dice, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué si esto funciona no quieren? Porque no es su momento de entenderlo. Y no es, a lo mejor ni siquiera es su medicina, ¿no? Igual me pasaba mucho con la abuelita sagrada. Había gente, en mi familia, somos muchísimos, mucha gente, somos muy numerosa la familia. Entre primos, abuelitos, tíos, parientes. O sea, aquí, al menos hace unos, no les miento, se hizo un conteo con los ancestros más grandes. Creo que era mi bisabuela. Estamos hablando, señores, de hace unos 40 años o más, que mi bisabuela había contado, hecho un árbol genealógico, y en este entonces, hace 40 años, éramos cerca de 500 personas. O sea, imagínense, somos muy numerosos. El punto es que ya se me fue la onda, porque ahorita lo retomo. Ya se me fue, pero bueno. Mientras pueden hacerme preguntas, todo lo que quieran, acuérdense, no nomás estoy yo aquí para hablar, estoy aquí para contestar todo lo que les venga en gana, excepto de la corbata dorada, pero bueno, ahí vamos. Ok. Nuestras generaciones, entonces había muchas cosas más que lo que retomo, por ahí me estoy acordando algo. Nuestras generaciones, nos van a enseñar muchas cosas, pero bueno, el punto es que uno quiere decirle a su gente, oye, mira, esta es la neta del planeta, esto es lo que me funciona, no hay otra cosa, tú vente para acá. Entonces, pues no, a mí no me funciona, ¿no? Les decía que de mi familia, que somos tan numerosos, realmente fueron a ceremonia, ahora verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parientes, nada más, de los cuales regresaron uno que otro un par de veces. Y hay uno que sí, mi sobrino, que incluso se volvió con el tiempo uno de mis ayudantes, el brazo derecho. Pero bueno, ahorita ya saben que hicimos una pausa. Y en fin, el chiste es que tampoco la ayahuasca es para todo mundo, ¿no? No es, ya le dije el nombre, pero bueno, no sé si por acá también se vale, como es en vivo privado. Pero bueno, el chiste es que ya saben a qué me refiero. El asunto es que tampoco es para muchas plantas, no son para todo el mundo. Hay quien se toma un té de canela porque le funciona bien para un resfriado y gente que no le hace nada. Lo mismito con las plantas sagradas pasa, de verdad, exactamente lo mismo. Alguien toma una planta sagrada, le va bonito pero no sintió gran cosa, y luego va con otra planta y dices, puta, esta sí me movió pero bien padre, me curó esto y me dejó ver esto y sentí esto, me ayudó a cambiar esto. Y el otro dice, no, pues a mí no. Entonces, cada planta tiene una vibración específica con cada persona. La abuelita sagrada tiene muchísima conexión con una gran cantidad de personas. Por eso dicen que está de moda, dicen que no, realmente estaba específicamente escrito para estos tiempos. No es que ahora esté de moda, es que específicamente era para, en esta nueva era, se abriera esta maravillosa planta. Hay ancestrales, o sea, están los sagrados los niños santos, ¿no? Los honguitos. Está el jicuri, el venadito azul, que conocimos con el peyote. Pero bueno, son ancestrales también, tienen muchísimo tiempo. La abuela ayahuasca es una de las más antiguas que se conoce, ¿no? Pero realmente todas son muy antiguas, ¿no? Nada más es datos históricos, por eso creo que son antiguas. De narraciones de boca a boca se han ido avisando, ¿cómo les diré? Datos históricos, ¿no? Gente que ha platicado con nativos del Amazonas que les han contado que tienen miles de años usándola. Pero también acá, nuestros registros acá en México con nuestras plantas sagradas, pues también no son tan antiguos, pero se cree que sí tienen miles de años también trabajando, ayudándolas a las primeras civilizaciones que andaban por acá, ¿no? Pero bueno, por acá continuamos diciendo, dice Tony Luna, dice, ¿viste un video de Denise McKenna y el psicólogo Jordan Peterson conversan sobre las entidades en los multiversos que se encuentran en los viajes con la psilocibina o el DMT? Creo que sí lo vi por ahí. Incluso por ahí también hablan, no sé si es el mismo Tony, que hablan del LSD. Y creo que sí fue él o fue otro. Pero bueno, pues si es otro, pues suena interesante. Definitivamente, si es algo, son unos, ¿cómo les diré? Le llaman viajes psicoactivos, Tony, pero no tiene que ver, realmente son visiones y partes de nosotros mismos viéndonos desde otro punto de vista, desde otro punto de encaje, o otro punto vamos a llamarle otra realidad, viéndonos a nosotros mismos, cómo ayudarnos mejor,
A eso nos ayudan. Por eso se llaman alucinaciones malamente, son visiones. Si no, pásame el video, la liga, y está interesante echarle ojito. Gracias. Dice Delia, si es posible, me gustaría que nos platiques de tu despertar, cómo iniciaste todo lo que nos puedas compartir. Claro que sí, yo me acuerdo que quedé de platicárselos. Bien que te acordaste, Delia, y gracias por recordármelo, porque sí, lo tenía presente, y que les iba a contar, pero dije, solamente que lo quieran oír. A ver, ¿quién vota? ¿Quién vota que les platique? Pues me gusta compartirlo, porque a lo mejor sirve de ejemplo para algunas personitas, ¿no? Y creo que es lo que a mí me ayudó. Pero bueno, si les sirve, pues adelante. Les quiero leer antes esto. Apoya a Delia. En un video dijiste que ibas a platicar la segunda parte. Claro que sí, Tony, con todo gusto. Nada más déjenme leer. Esto está muy cortito. Oscilando entre la quinta D y la 3D. Perdón. Dice, muchos de nosotros hemos estado viviendo dos vidas separadas, saltando entre dos realidades. Nuestro mundo personal de expansión de la conciencia y nuestra vida matricial 3D de privación de conciencia que para muchos todavía está intacta. De hecho, estamos coexistiendo en dos líneas de tiempo a la vez. Hacer estos saltos constantes de ida y vuelta entre planos de frecuencia puede causar frustración, depresión y disonancia cognitiva. Dice, no está solo. A medida que se acerca la divergencia, confía en que recibirás la guía para liberar todos los lazos que te atan a líneas de tiempo, construcciones y conexiones de la matriz de vibración más baja. Como ven. Anónimo. No tengo aquí el dato de la fuente. Pero bueno, por eso le puse anónimo. Dice por acá, como ven. O sea que sí hemos estado entre dos mundos. A veces no se les ha pasado, pero a mí sí de repente siento como que, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Como si hubiera sido parte de un déjà vu o algo, no sé, cosas curiosas. Es extraño explicarlo, detallarlo, ¿no? Dice, yo voto que sí, dice Evelyn. Dale, cuéntanos, porfa. Ok, gracias. Nada más era esto, ¿no? Bueno, inicialmente les había comentado, creo que me voy a acordar dónde me quedé en la primera parte, un resumen rápido, fue que inicié yo, ahora verán, fue... Ok, no me acuerdo el año exacto, ya tiene como 15 años, 12, déjenme ver, 9, como 2006, sí, por ahí de 2006 más o menos fue, cuando empiezo, creo que fuimos por ahí, mi esposa y yo, a las grutas de Cacahuamilpan. No íbamos precisamente a visitarlas, fuimos un viaje allá a Tasco Guerrero, a dar una vueltecita, un fin de semana, y de regreso me llamó la atención porque de regreso yo podía tomar por las grutas de Cacahuamilpa. Son unas grutas muy, muy bonitas acá en México. El punto es que yo no conocía ningunas grutas. Y total que entramos a la gruta, caminamos un rato hasta donde llegamos al punto de final. Después te van guiando, ¿no? Como van prendiendo cámaras. Y luego te dan la explicación en la guía. Vas avanzando, apagan la cámara y prenden la otra y así. De regreso dejan prendidas todas las cámaras y el guía te dice, ya se pueden regresar, ya, muchas gracias, con lo que quieran caerle con su cooperación, ya, aparte que pagan, ¿no? Tienes que pagar por entrar, pero bueno, quería su propina el guía. El chiste es que cuando vamos de regreso, hay estalactitas y estalagmitas, en una de ellas, en una columna, cuando ya se forman la estalactita y la estalagmita, llaman columnas, hay huequitos, ¿no? De repente Fabi metió la mano y dijo, oye, digo, mira, había como una cuevita, chiquita, un agujerillo. Metió la mano y sacó una piedra. Digo, oye, pues tráetela. Digo, ahí estaba mal puesta, ¿no? Digo, y se me hace raro que esté una piedra ahí, como si hubiera estado escondida. Dijo, órale. Ya la guardó en su bolsa, digo, ya la vemos, estaba la luz prendida, pero sigue estando oscurito, no podemos detallarla a la luz del sol, que era. Total que cuando ya salimos, nos sentamos, la vemos, y efectivamente era un pedazo de estalactita o estalagmita. Una parte que se llama aragonita, tiene una parte que se llama aragonita, está formada allá. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Guárdala, porque si nos ven con esto nos pueden arrestar, esto no es legal. Pero después me enteré que no es ilegal. Sí, es ilegal si tú agarras un martillo y un cincel y te pones a darle a querer romper una de estas estalactitas de ermitas. Ahí sí, estamos en problemas. Y creo que también, aunque te lleves, aunque te las lleves tiradas del piso. El chiste es que estaba como escondidita.
Luego pensamos, ¿sabes qué? Se me hace que alguno de estos guías o los que trabajan aquí la de haber guardado y las van vendiendo, se las van vendiendo a la gente que luego los vemos en los tianguis, donde venden ahí un montón de piedritas, digo, qué poca. En ese entonces no estaba uno, estaba empezando el despertar, ¿no? Y resulta que cuando no sabíamos también que había que pedir permiso cuando te llevas algo, ¿no? En esos días empecé yo a sentir que tenía que regresar para algo, yo tenía que regresar a esa cueva. Y, ya se volvió como una necesidad, algo que me decía, regresa, algo tienes que hacer acá. Entonces le comento a una tía que estaba estudiando programación neurolingüística. Y mi tía tiene algunas cosas bonitas, desgraciadamente es católica, pero bueno, muy respetablemente. Pero ciertas cosas sí se le dan bonito, ¿no? Y me dice, hijo, tú ya sabes hipnosis, ¿por qué no haces una autohipnosis o una meditación y vas en el astral o vas en tu proceso y preguntas por qué tienes que regresar a la cueva para que no vayas hasta allá físicamente? Me quedé pensando, me vibró, digo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, tía, me vibró. Para esto yo ya estaba trabajando en acupuntura, hipnosis, yo daba terapias en mi consultorio. Ya había comenzado también ese cierto despertar, ¿no? Y resulta que, pues efectivamente hago mi meditación o mi autohipnosis, me fui profundo, tengo que hacerlo profundo. Total que llego a la cueva, veo cómo entro. Y a la mitad de la cueva, más o menos por donde está una banqueta que te van poniendo para que pase por el turismo, oigo una voz que me decía, por acá, por acá. Chico, entonces volteaba y ahí voy, ¿no? Me salgo de la banqueta del camino turístico, entro como a una grieta entre piedras, un lugar muy bonito, a mí se me hizo muy padre, ¿no? De por sí me encantó, yo me quedé fascinado con la gruta de Cacahuamilpa. Así han de ser obviamente todas las grutas, es un lugar para mí que me pone muy bien, o sea, me fascina estar allí. Y desde chiquito me gustaban las cuevas, entrar en una cueva. Y resulta que cuando me voy acercando entre las grietas, una voz me dijo, aquí, hasta aquí. Y entonces digo, bueno, ¿para qué fui llamado? ¿Cuál fue la intención por la cual yo siento la necesidad de regresar? ¿Es un llamado a algo o de qué se trata? Entonces me dice, sí, efectivamente. Dice, mira, se te va a dar un regalo. No ahorita, no es inmediato, pero este regalo es que se te va a abrir tu tercer ojo. Y dije, ay, órale, qué padre, ¿no? Pues, gracias. Entonces, agradecí, me retiré. Hay algo, aparte me dijeron que eso fue en otra meditación. Me dijeron que la piedra que nos encontramos Fabi se encontró en la cueva, que fue un regalo para nosotros. Que algo bonito se iba a presentar y que por eso era un regalo. Que no necesitábamos pedir permiso, pero que a partir de entonces, cualquier pedacito de tierra, lo que tú quieras, tiene que pedir permiso para llevárselo. Vale, si no, luego pasan cosas gachas. Total que 3 años después pasaron, creo que fue por ahí 2009, creo. Bueno, el punto es que 9, 10, no importa. El punto es que en el consultorio llega una chica una vez y ya le gustó mucho cómo trabajé, me recomendó gente y de repente de buenas a primeras un día me dijo, oye, ¿qué crees? Acabo de ir a un lugar, no un lugar, fue una ceremonia en donde está está impresionante, está muy cañón esto. Digo, ¿por qué o qué? Sí, mira, es una planta que se llama ayahuasca y todo, y eso te la dan en un ritual así bonita, en un espacio protegido y todo. Yo, oye, nunca había escuchado de eso. Digo, ¿y para qué sirve? Dice, pues para entenderlo todo, lo entiendes todo. Pero, pues eso se aprende también, ¿no? No, aprendes todo, o sea, sabes todo de ti. Lo que te duele, es para que estés bien, para que te sientas bien. Y yo, pues yo me siento bien. Dice, sí, mira, ve y vas a ver si estás bien, ¿no? Es para estar bien, me dijo, no para sentirte, es para estar bien. Digo, yo estoy bien. Digo, no, ve y vas a ver lo bien que estás. Total que no, de primera vez que iba a hacer la invitación no fui. Decidí investigar un poco más al respecto, ya averigué un poco en internet, dije, bueno, pues suena interesante, ¿no? Dicen que es fuertecito, pero pues
El chiste es que como a la tercera vez que me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí voy. Digo, sí voy a ir. Le comenté a Fabi, me dijo que no iba para ella. Digo, pues ya le estuve diciendo, acompáñame, y me encantaría que tú fueras también, por favor. Y hasta que la convencí, fuimos, ¿no? Y no fue fuerte, fue lo que le sigue de fuerte. Estuvo bien cañón. De verdad que ya me acuerdo que esa vez hice nada más 2 tomas, tomé 2 veces. El maestro Nicola, maestra, un saludo, mi hermano, si me estás viendo. Cada quien trabaja diferente, ¿no? Él te da las que tú necesites. A mí me enseñó un maestro Chipigo también, de allá del Amazonas, que se debe. Él trabaja, dice, yo trabajo con número sagrado, el número 3. Pues no les doy más allá de 3 tomas. Y con esa tienen, dice, no necesita más la gente. El punto es que sí, yo esa vez me tomé 2. Una, y sí me empecé a marear, vi cosas extrañas, mucha, no psicodelia, ¿cómo les digo? Sí, vi al principio, ¿cómo les diré? Miento, todavía no ya empecé yo a marearme, a sentir como que había conectado. Y luego dije, bueno, si tú eres la ayahuasca, te dicen abuela, pues ya me a conocer el universo. Bueno, me acuerdo que le pedí eso y ¡fum! Vale, de un momento sentí un jalón tremendo, ¿no? Y en segundos estaba viendo yo fractales. Sí, hermosos, ¿no? Han visto los fractales con movimiento, espirales con espirales dentro de más espirales. Dije, wow. Digo, ¿qué es esto? Dice, pues esto es lo que ustedes llaman o conocen como multiversos. Wow, yo veía como un plano cartesiano, ¿no? O sea, la X menos X, Y menos Y. Y hijo, fue impactante. Y era como estar en el todo. Y de repente, ¡pum!, me regresó, ¿no? Dije, estaba padre, espérame. No, vamos a continuar. Total que no me acuerdo bien cuáles eran. Una de mis intenciones fue precisamente eso. Como yo me acordé que me habían dicho que yo que se me iba a abrir mi tercer ojo, dije, bueno, pues como intención quise pedir que se abriera mi tercer ojo, ¿no? Entonces, pues bueno, no me contestó nada la abuela, ¿no? Desde ahí. Pero sí vi unas cosas interesantes, mucha selva, como si anduviera yo por la selva. Y luego, estoy tratando de cortarlo un poquito, pero bueno, lo más relevante. Después sentí que fui bajando, como que dije, no, creo que ya pasó. Órale, estuvo muy padre, estuvo bonito, ¿no? Y dije, pues, ¿cuál fuerte esto? No, está genial, está bien bonito, está muy bien. Y ofrecieron otra toma. Dije, ya voy a parar. Ya voy a tomar otra, está bien padre esto. Ya voy, ¿no? Ya me dieron un poquito menos. Y dije, bueno, pues a ver si con esto caigo igual, ¿no? Me va igual. Dice Víctor, viste como si fuera un caleidoscopio. Pues es parecido, mi hermano, pero muchísimo más real, más brillante. Los colores eran extremadamente brillantes. Hay una visión específica que el color verde fosforescente está muy presente en muchas de las visiones de las personas. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, el punto es que hago mi segunda toma. Y de ahí ya no empecé a sentir tan bonito, empecé a sentirme fuerte. Dije, ay caramba, como si algo se estuviera moviendo recio adentro de mí. Y luego empecé a sentirme mal, así como que, ay, en la torre, no manches, esto ya no está divertido. Volteaba a ver a mi amiga que me invitó, éramos con un grupo grande de personas, como 10 personas, y la volteaba a ver y decía, hija de tu madre, ¿para qué te hice caso? Esto está de la patada, hombre, ¿no? Ya mentalmente le mentaba a la madre, que tarugo, ¿para qué me dejé convencer de esto? Está horrible. No era horrible. Después ya me habla la abuela y me dice, oye, tranquilo, no lo ofendas, ni mentalmente le digas, porque sí te está escuchando. Sí te está escuchando. Digo, ¿en serio? Sí, acuérdate que hay telepatía. Entonces no lo ofendas. Ella te está haciendo un favor y no sabes de qué tamaño te está haciendo este favor. Entonces digo, bueno, perdón, ok. Más que me siento muy mal, yo pensé que esto era más bonito. No, espérate, mejor aguántate, ¿no? ¿Qué hice, Víctor? Jovis Ríos, yo fui, claro, Jovis fue conmigo, precisamente Jovis le ha tocado ir conmigo a ceremonia. Gracias, Jovis, por recordarme que sí es cierto. No se me olvida, de hecho. Bueno, el punto es que en esa versión, en esa parte, yo empecé a sentir que ya había llegado mi final, que era mi hora de partir, que ya estaba muerto, de hecho, y que era un proceso todo esto para partir.
No, hombre, yo estaba desesperadísimo, yo no me quería morir, estaba yo asustado, enojado, al final luego triste. Y ya nomás lo que me decía la abuela, pues ríndete, ríndete, ya suéltalo. O sea, nos habla del aprendizaje de los apegos, ¿no? Cómo tenerle apego hasta la misma vida, cómo le tenemos apego hasta nuestro yo. No sé cuántas horas habrán pasado. En esa ocasión la ceremonia se hizo muy larga, hasta nos amanecimos. Y resulta que yo ya estaba tan triste, ya había aceptado, bueno, acepto, ok, acepto, ya me morí, pues ni modo, si ya tenía que ser así, pues así tendrá que ser, ¿no? Total que cuando ya vamos amaneciendo, casi al mismo tiempo que iba amaneciendo, yo iba bajando. Entonces me di cuenta de que, caray, no, sí estoy vivo, no estoy muerto. Entonces ahí empecé a agradecerle, puta, ahí se me soltó el llanto bien fuerte, empecé a llorar como pocas veces he llorado y agradecí en todo el corazón a Dios, digo gracias porque creo que esto fue una segunda oportunidad. La abuela me dice, no, es como dejar atrás, no fue como dejaste atrás algo en tu vida. Sí fue como una reencarnación en la misma vida, fue otra vida, totalmente deja atrás el pasado y vámonos con lo nuevo. Y eso fue lo más importante, ¿no? A Fabi también le fue muy fuerte, algo medio parecido. Le ayudó a arreglar las cosas con su mamá que tenía que arreglar. Y a mí, pues para entender un poco más de esto. La segunda ceremonia. Fui yo solo. Fabi sí dijo, no, yo no voy ahorita. Tú si quieres ve. Y se le hizo extraño a Fabi. Dije, yo sí voy a ir. Siempre íbamos juntos para todas. Todavía a la fecha algunos pares, ¿sabes? Ahora ya no tanto, pero antes sí éramos para todas, para todas. Se le hizo muy raro que yo le dijera, sí, yo sí voy a ir solo. Bueno, voy a ir con el grupo, ¿no? Los cuates que íbamos a la ceremonia. Bueno, pues está bien, cuídate. En la segunda ceremonia, ya me acordé. Pregunté yo, una de mis intenciones era preguntarle a la abuela ayahuasca quién era ella. Y me dice, ya entrando yo en mi proceso, ya no vi tantos colores ni tanta magnificencia no visual, sino que fue más bien empezar a sentir colores muy apagaditos, bonitos, pero muy apagaditos, más apagaditos. Como que me dijo, me dio a entender, ahora vamos a hablar, ¿no? En esa segunda ceremonia empecé a sentir ahí sí sentí, me dio náusea. Es la única ceremonia en donde yo he vomitado, curado, le llamamos cura. Curé, y de verdad que ese vómito me sabía a cigarro, porque había fumado muchísimo, fumo mucho de todos modos, pero estaba muy nervioso, y la idea es que uno no fume tanto en una ceremonia, según esto, pero realmente no pasa nada. Ya después, más adelante, aprendiendo se da uno cuenta que no, pero el chiste es que yo estaba muy nervioso. Lo que sí me dijo la abuela, cuando vomito yo veo que eran ríos y ríos y ríos de vómito, pero lo veía de colores, ¿no? Como si vomitara yo de colores. Órale, qué loco. Total que ya termino mi cubetita y la dejo, iba a mover la cubetita y me cae todo encima. Y yo, no puede ser, no, como ya me embarré todo. Y empecé a sentir como si fuera mercurio que se metiera por abajo de mi cobijita y me enfriaba las piernas como si fuera mercurio frío. Yo, está helado esto. Me voy a ir a cambiar, hombre. Y me dice la abuela, no, te sientas ahí y te quedas. No, abuela, pero como todo vomitado, no, yo no me quiero dormir así, no, todo mojado. Te sientas ahí te quedas, te lo estoy diciendo, para que aprendas que los fluidos y todo lo que sale del cuerpo es sagrado. Tú le tienes asco a muchas cosas del cuerpo, pero son sagradas. Es para que lo aprendas y te quedas en tu mierda o en tu vómito, ahí te quedas. Sí, abuela, pues está bien, ya me quedé todo regañado, ¿no? Bueno, ya ni modo. Entonces, no me acuerdo si fue antes o después, pero yo le pregunté ¿quién eres tú, abuela? Creo que fue antes, le pregunté yo antes de que vomitara. Y dije, ¿quién eres tú? Mira, mis intenciones es saber quién eres. Y me dice, mira, se queda callada y me dice, pues a lo mejor soy el diablo. Y tú me estás aquí rezando, ¿no? Puta, dijo, no, sabes que sácate la fregada. Si esto va a ser así, yo no quiero, yo no regreso. Esta es mi última ceremonia, yo jamás vuelvo por acá y no me interesa más, ¿no? Yo también andaba medio con mis dudas de la reencarnación, con mis dudas de que me quedaba bien la iglesia o no. El punto es que yo todavía según yo creía medio en el diablo. Estaba bien güey, pero bueno. Total que me quedo así en la de, bueno, pues no, entonces yo ya no juego, así no juego, ¿no? Por el lado oscuro yo no.
Yo soy de los del Jedi, ¿no? Yo soy del lado de la luz, yo no soy del lado de la oscuridad. Y me dice, no, mira, la verdad es que no soy el diablo, pero tampoco soy Dios. Te estoy probando tu fe. Está equivocada en muchas cosas, pero vas bien. Tu fe original, no en una religión. Vas bien, te falta trabajar. Y luego me dijo que ella era más o menos como la voz, era como si fuera la voz de la madre tierra. Dice, yo les enseñé a los nativos de allá del Amazonas, dice que groseramente ustedes les llaman indios, no son indios, ni indígenas, son nativos del Amazonas. Yo les enseñé que Dios existe. Son el medio por el cual ellos saben que existe Dios. No hizo falta ninguna conquista para traer a Dios. Ya lo sabemos eso. El punto es que me dio a entender eso, que era como un teléfono directo con Dios. O con la madre tierra y con Dios. O sea, muy, muy, muy padre, ¿no? La abuelita. Dice, ¿qué bromista es la abuelita? No, sí, no, ya estás leve, Tony. Me ha metido unas, pero en serio. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que todas sus bromas son con un mensaje increíblemente profundo. Muy padre. Tengo muchas anécdotas de esto, pero bueno. Ahora verás, ¿qué más? Después de esa, ya les conté que de ahí volví al estómago. Ya no hubo, creo que eso fue lo más trascendente. Yo ya andaba medio abriendo los ojos, dije, wow, empezando dándome cuenta de muchas cosas, ¿no? La primera vez, en la primera ceremonia, cuando salí, terminé, dije, wow, cuánta paz se siente. Se siente mucha tranquilidad. Digo, yo quiero voy a volver a venir. Pero pues yo creo que como un año y medio estaría bien volver a regresar. No, hombre, la siguiente ceremonia, la segunda a la que estoy contando que fue el mes y medio. Me dice mi amigo, oye, va a volver a venir el maestro Nicola, ¿vas? Sí, voy. luego, sí, voy. Me falta chambear, me voy aprendiendo y creo que está muy bonito. Ya me acuerdo que cuando empiezo a conectar con la segunda, cuando fue la segunda vez, dije, pa' la madre, ya sé cómo se siente esto, ¿por qué carajos vine? Se siente fuerte. Pero ya después, ya al final dices, qué bueno que vine, qué bueno, porque voy cambiando y aprendiendo. Después la tercera ceremonia. En la tercera me acompaña Fabi. Y estuvo muy cañón esto. Antes de empezar la ceremonia, me acuerdo que ya estábamos todos en el salón. Estaba el maestro Nicola aprendiendo algunas cositas, acomodando cómo se debe acomodar un altar. Y olía algo muy rico. Me acerco con él, le digo, oye maestro, ¿cómo es que prendes? Porque hay algo que huele delicioso, un perfume muy bonito, muy dulce. Veo que prendes un fueguito con algo, una varita. Ah, mira, es palito santo. Si quieres, toma, te regalo uno. Ah, qué bonito, gracias. Y creo que hasta, toma, llévate otro. Me regaló dos, digo, muchas gracias de todo corazón. Ya me fui feliz con mis palitos santos, ¿no? Es palo santo de Perú. Y no de México, el de aquí de México no huele igual, es palo santo de Perú. El chiste es que en mi proceso me acuerdo perfectamente que estaba Fabi a mi lado. En la primera vez, igual que con nosotros, no nos dejaban la primera ceremonia estar juntos. Ya después de la primera ceremonia ya te dejan estar juntos. Total que Fabi y yo estábamos juntos. Fabi está en su proceso y en el mío veo que vomita y luego se duerme. Yo estaba fuerte también mi ceremonia, pero bueno. El punto es que me dice la abuela, déjala trabajar, no te concentres en ella. Ok. Me acuerdo que ¿qué fue? Bueno, no, la primera toma no me acuerdo qué fue. El chiste es que en la segunda ceremonia me tomé una sola toma. No necesité más. En la tercera ceremonia había tomado mi primer toma, no me acuerdo bien en qué trabajamos, pedía yo algunas cosas y me fueron concedidas y contestadas, ¿no? Y saber cómo era todo el asunto a lo que iba. Y luego me dice, ya que iba yo bajando, antes de eso me acuerdo que empiezo a ver todo oscuro. Hay un momento de silencio, yo creo, que me fui a la nada. Pero oigo una voz más bien un sonidito, me dicen, ch. Yo, pues, ¿quién me habla? ¿No? ¿Quién? Acá, arriba, que volteara para arriba. Entonces volteo
Y como si fuera una bardita a la nada, o sea, algo oscuro, estaba el Maestro Jesús, todo fosforescente, se veía un verde fosforescente, recargado como una barda viéndome y sonriéndome. Digo, ¿eres tú, maestro? O me lo estoy imaginando. Es cuando se ríe y con su sonrisa no les miento. Empecé a sentir como mi cuerpo empezó a vibrar tan fuerte mi corazón. Empecé a sentir un amor, pero inimaginable, de verdad, una fuerza, un amor hermoso que inundaba todo mi corazón y se iba a todo mi cuerpo. Y de verdad que dolía de tanto amor. El amor puede llegar hasta doler, una energía, o no sé si era amor, yo lo sentía como amor, pero era una sanación muy, muy grande, muy importante. Era un amor que no se puede explicar con nada. De verdad es hermosísimo, hermosísimo. Ni por un hijo, ni por una mamá, nada, nada, no, esto es mucho más allá. Es lo que entiendo, que lo que se siente el amor incondicional a todo y a todos. Fue grande, grande. Era la esencia de Dios, vamos, la energía de Dios. Ahí entendí que realmente Dios está hecho de la energía de amor. Y entonces su esencia, su sangre, sus células están hechas de amor. Entonces, hijo, yo estaba feliz, me dolía ya la quijada de estar sonriendo con la felicidad que sentía. Y luego empecé a sentir que fui bajando, me sentí bien en paz. Dije, ya, bueno, estuvo bien bonito, vamos como a la mitad de la ceremonia, pero yo ya quedé feliz. Lloré de amor también, de felicidad, de alegría, todo fue hermosísimo. Total que luego ya voy bajando, me dice la abuela, párate a tomar otra toma. No, pues es que abuela, yo ya estoy feliz, gracias, mira, yo ya trabajé esto, viví esto, sí, ya vi lo que viviste, pero necesito hablar contigo, y si no haces otra toma, no voy a poder explicarte lo que necesito explicarte. Una pausa, dice Jovis. Alex, a mí la abuelita me trató muy bonito, pero sí devolví el estómago. La primera toma sí miré, ¿qué dice? Iguanas, pero no dormí, o figuritas, pero no dormí. Sentí mucha paz. La segunda fue más bonita. Estuvo el Maestro Jesús, qué padre. También te tocó. ¿A poco no es bien lindo, mi Joyce? Bueno, ahorita le seguimos. Tú pregunta, ustedes pregúntenme, ¿eh? No me interrumpen. Total que, me dijo, bueno, ahí voy, leo caso, ¿no? Yo medio repelando porque no quería y me decía, órale, cállese. No repele, órale. Me iba regañando. Está bien, abuela, ya no repelo, ya no repelo. Total que ya agarro y me paro por mi segunda toma, me la dan, el maestro Nicola, me regreso, y ya de ratito otra vez empiezo a subir, ¿no? Y me dice, ya que conectó otra vez, me dice la abuela, bueno, mira, el palito que te regalaron en la ceremonia, el maestro Nicola, no es cualquier palito, es un cetro de poder, guárdalo, te va a proteger. Yo, órale, qué impresionante va. El otro, si quieres, sí, úsalo, pero el que te dio que parece más varita, ese guárdalo. Es más, te voy a enseñar a utilizarlo. De repente cambia todo el escenario y veía al maestro Nicola como en un tanque. Yo veía que era como un tanque de guerra, pero era un caracol blanco con puntas verdes fosforescentes, como un tanque en el astral. Me permitió ver cómo era una sanación, cómo es el trabajo en el astral. Y luego empecé a ver, nos decía, órale mis guerreros, vamos a darle duro, vamos a luchar. Y yo, pues, ¿qué lucha se trata? Y yo veía a varias personas que ya tenían experiencia de haber ido allá a las ceremonias. Yo los veía como parados en la punta de un risco. Eran varios riscos y en cada punta había uno de ellos. Y me vi pero yo me veía blanco, de cabello muy largo, negro, lacio, con una capa tipo Matrix. Dije, órale, que una capa, más de una como gabardina, más de una capa. Y completa, ¿no? De todo el cuerpo. Dije, ¿qué onda, abuela, con esto? No preguntes. Mira, ese amor que sentiste, vas a ayudar. Ahora vas a ayudar en las ceremonias. Sí, con todo gusto, órale. Trabajamos en lo tuyo un rato y luego ayudas. Yo, adelante, sí ayuda. Bueno, mira, así como ese amor que sentiste bien fuerte en tu corazón, vas a mandar esa luz de tu corazón a tu brazo derecho o izquierdo, no importa, los dos. La varita que tienes la vas a dirigir hacia si escuchas una persona que está llorando, manda todo ese amor como si fuera un rayo de luz. Si oyes a alguien que está vomitando, mandas la luz para allá. Y así. Y todos hacían lo mismo. Esa era la guerra que decía el maestro Nicola, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda? Qué loco está esto. Pero bueno,
El punto es que le decía así, y curiosamente, pues yo señalaba por una persona, con los ojos cerrados, señalando y mandando esa luz, no ese amor y esa luz, como me pidió la abuela. ¿Y qué creen? Que sí se calmaba, se iba calmando, calmando. Y me dice la abuela, ¿ya viste cómo es? Este es un trabajo en el astral. Me dice la abuela después, bueno, ahora quiero decirte algo. ¿Ya viste cómo es con amor todo? Sí. ¿Ya viste cómo se hace un trabajo de energía? Sí. Ok. Quiero ahora decirte que quiero que tú vengas aquí, que tú lleves las ceremonias. Sí, sí, abuela, digo, con todo gusto. Yo voy a invitar a muchos amigos, que yo voy a traer gente con el maestro Nicola, a todo el que yo pueda lo voy a traer aquí, para que vengas, yo lo hago. No me estás entendiendo. Yo quiero que tú te pares al frente, tú cantes, tú hagas lo mismo que hace este mono de enfrente. Ay, no, pues es que, ¿cómo, abuela? No, o sea, dice, pero, ¿por qué yo? Y me dice, ¿por qué tú no? Digo, pues porque no sé. Pues eso se quita aprendiendo, ¿no? Hijo, bueno, pero entonces, ¿qué le digo al maestro Nicola? Ni le digas, ni te tomes la molestia, no te va a hacer caso. Este güey escoge a quien le pegue la gana. Yo te voy a enseñar, dice. Yo te voy a decir cuando necesites un maestro y te lo voy a poner enfrente de ti. O se va a abrir todo para que, ¿cómo se llama? Para que te enseñen. Pero la maestra soy yo. Quien te va a enseñar realmente soy yo. Me quedo yo así, ¿no? Qué miedo, no manches, o sea, ¿cómo voy a hacer yo esto? No, está padre, sería bonito, pero no. Dice, mira, es libre albedrío. Puedes elegirlo o no. No importa. No pasa nada si eliges este camino y no pasa nada si no lo eliges. Nada más que por algo se te está invitando. No, pues déjame, lo voy a pensar. Semana. Piénsalo, decídelo y nomás te digo algo. Es probable que a tu esposa y a ti yo no los vea juntos en esto. Es más, hay una posibilidad de que se separen si tú te dedicas a esto. A ver, abuela, espérame, pues cómo, o sea, si me estás diciendo que todo es con mucho amor y voy a perder la mitad de mi corazón, pues amo a mi esposa, ¿cómo carajos? No bastaría, no quiero. Pues tú sabes. Y por cierto, no es fácil esto, es un camino lleno de espinas. No es nada fácil. Y yo, puta, pues a ver qué onda. Bueno, total que me quedé sacadísimo de onda, ¿no? Dije, ¿qué? ¿Por qué? O sea, llevo 3 ceremonias y ya me están invitando. Después, obviamente, me dijo, ¿no? Bueno, obviamente no es de la noche a la mañana, hay un aprendizaje, hay pasos que seguir, todo. Bueno, ya lo pensaré. Voy a contestar preguntas y ahorita, sus comentarios y ahorita seguimos, ¿vale? Qué bonita experiencia, sobre todo poder ver a Jesús, sí, Evelyn, definitivamente. Y me ha tocado verlo más veces, no solamente en la ceremonia. Y es pura luz, puro amor. Jovis dijo, me dijo el Maestro Jesús, aquí estoy siempre. Y sentí que me tomó del hombro, me recosté, nos amanecimos también. Sí, qué bonito. Wow, verdad que es lindísimo. Aida Núñez dice, buenas tardes hermanito, anoche me inscribí, pero no me dio la opción para más, así que solo hice por... no te preocupes, Ida, he recibido con amor. Gracias hermanita, muchas gracias. Y bienvenida. Dice Jovis, Alex, solo fue una vez que fui a la ceremonia y me gustaría ir más. Sí, es cierto. Ok, o no sé si será la única que necesitaba, porque ya no se me ha sido posible. Y aparte ahorita, Jovis, ya ves, estamos por petición de la abuela, estamos por ¿cómo se llama? Pues en sabático, ok. Víctor Ahumada dice, después de esto, no se te pase también... Sí, seguimos con tus experiencias de UFO paranormales, nos quedamos en eso. Qué lindas experiencias. Pues las dejamos para otra, ¿cómo ven? Las dejamos para otros. Pero bueno, fíjense que sí, hablando de eso, bueno, ya no, el punto es de que, ya nomás para cerrar esta parte, terminamos esa ceremonia, Fabi y yo nos fuimos a almorzar, llegamos allá en Tepoztlán, y me acuerdo que me dice Fabi, oye, quiero hablar contigo, parte de cómo me fue, ¿sí? Y me va diciendo Fabi, fíjate que la abuela me dijo, tu esposo va a tomar una decisión, va a tomar un camino en el cual tú no puedes intervenir. Si tú intervienes en la decisión que él va a tomar para tu conveniencia, o para lo que tú quieras, porque tus miedos luego no te dejan avanzar, esto va a pasar, se van a separar. Y le enseño una foto de nosotros que se rompía y se dividía. Cada quien va a tomar su camino. Puedes entrar y colaborar,
y puedes estar segura que va a ser bien recibida, pero no puedes evitar que lo hagas. Si lo haces, se van a separar, se van a divorciar. Entonces me quedo, ¿en serio te dijo eso? Sí. Es que no puede ser, es que me acaban de decir lo mismo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué fue esa decisión? Me dice, ¿qué decisiones? Me invitaron a participar, a ser guía. ¿Y qué decidiste? No, o sea, no sé si voy a decidirlo, no. Está muy cañón. Y ya el cuento es más largo, pero bueno, lo dejamos para otro también. Rápido contando lo que decía Víctor. Sí, de hecho en la primera ceremonia, qué bueno que me acordaste, Midic, de la primera ceremonia, me acuerdo que vi de repente a un gris pasando, así, atravesando, el salón es rectangular, y venía así caminando. Y me le quedo viendo, yo así acostado me le quedaba viendo. Y mentalmente, me acuerdo que mentalmente le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, yo vengo de paso, tú métete a lo tuyo. Y va, atraviesa la pared y se va. Dije, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, y bueno, está muy loco. En otra ocasión, con extraterrestres, vi otros seres más altos, grandotes, que se movían muy despacio. Me contaron algunas personas que tienen más ceremonias que yo, que decían, son los hombres de piedra. ¿Hombres de piedra? Sí. Ahí andan en el astral también. Nada más sabemos que se llama así, hombres de piedra. Órale. En otra ceremonia, yo ya como guía, a veces también me llega a tocar trabajar, tener mis visiones, ¿no? Trabajando con el abuelito tabaco. Me acuerdo que nunca había tenido yo conexión con la plantita. Sí, plática. Me ha ayudado mucho el tabaco, el abuelito tabaco. Muchísimo. Me ayuda a ver cosas, me ayuda sin medicina. Y antes de la abuelita ayahuasca, de verdad, puedo ver algunas cositas cuando le estoy rezándole bonito. El punto es que en esa visión iba yo por la selva y vi una planta de tabaco. Esa planta de tabaco empieza a formarse como una mano, a hacer la forma de una mano. Me agarra aquí de la camisa y me jala, vente, necesitamos hablar. Yo, pues ahí voy, ¿no? Me apresura. ¿Qué pasó? ¿Eres el abuelito tabaco? Sí, qué bueno, qué gusto platicar contigo. Sí, ya era hora que platicamos en el astral. Siempre estamos en el astral, pero contigo, ¿no? En tu energía. Aquí es diferente. Y se ven, te voy a llevar a un lado. Ahí voy con él, ¿no? Total que llegamos hasta un punto donde estaba un puente colgante, de estos de maderita, tablitas de maderita. Me dice, hasta aquí te puedo acompañar. El siguiente camino lo tienes que caminar tú solo. Digo, bueno. Total que del otro lado del puente colgante se ve que había una cueva. Atravieso el puente y llego a la cueva. Entro y apenas entro veo unos ojos almendrados, grandotes. Y se va hacia la luz y eran tres grises. Los tres vestidos como si tuvieran unas, ¿cómo les digo? Unas batas tipo, no, más bien no batas, ¿cómo son? ¿Cómo se puede decir? Unas capas, pero como si fuera un representante muy importante, como si fuera un rey o algo así. Tenía el cuello parado así, y luego caía la toga, ¿no? La bata. Y lo curioso es que este ser gris tenía como un rubí, esto roja, esta piedrita roja, el rubí, incrustado en el tercer ojo. Y otras 2 o 3 por acá, ¿no? Pero lo importante era la grandota en el tercer ojo. Y me dice, bienvenido. Y yo, gracias, eres de los que llamamos grises. Sí, efectivamente. Oye, y le pregunto, ¿ustedes, pues qué onda? ¿Son malos, buenos? ¿Qué onda? Me dice, déjame darte un abrazo y con eso te vas a dar cuenta. Yo se lo doy, no me da miedo, pero sentí que sí, que tenía que hacerlo. Le doy un abrazo y su cuerpecito pues estaba flaquito, ¿no? Yo creo que me daba yo 2, 3 vueltas así en los brazos. Muy flaquito, pero era un amor tan fuerte y enorme. Era un ser de mucha luz. Tenía un corazón bien bonito, sentí su vibración. Así como cuando uno puede sentir la energía de la gente. Bueno, sentir a lo mejor, yo doy por hecho que a lo mejor todo el mundo, sentir ese abrazo bonito de corazón con mucha intensidad. Dije, wow, qué hermosa energía tienes. De verdad es un ser bien lindo. Dice, tú también, muchas gracias. Digo, gracias a ti. Y de repente yo vi otros ojos por allá. Y también se acercan a la luz, pero eran diferentes. Eran una especie de cocodrilitos parados, reptiloides, eran reptiles. Y de repente me dicen, caray, no me dio miedo porque no estaban feos, pero sabía que eran extraterrestres, reptiloides. Y me quedo viendo y digo, órale, qué interesante, ¿no? Después me
Les digo, bueno, ustedes son reptiles, reptiloides, extraterrestres, sí. Me dice, ¿no te doy miedo? No siento que tu vibración sea de miedo. Y me dice, ¿y qué tal si te como? Y le digo, sería tu problema y tu karma. Eso es asunto tuyo. Yo no, mío no. Y me dice, ¿de dónde aprendiste eso? Digo, de las ballenas. Wow, dice, sabes, eso sí sabes. Y le digo, entonces, déjame darte un abrazo también, sí. Le doy un abrazo también, está más llenito, obviamente. Y muy padre. Una vibración. Digo, entonces ustedes no hacen daño. No todos. Somos reptiloides buenos. Hay otros que intentaron hacer mal, pero no pueden. Definitivamente todo lo que te dicen que han hecho mal y todo esto es más bien sus gobiernos. Realmente no hay extraterrestre prácticamente que haya hecho daño a la humanidad. Son los gobiernos haciéndoles creer otra cosa. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Resulta que le platico a Iván Donaldson, un día le platico de esta visión, y me dice, ¿cómo crees? Digo, sí. Dije, es que yo los vi también, a un gris con un rubí aquí. Entonces sí existe. No, nomás yo lo vi. Dice, no, Master, yo también yo lo vi. Lo vi igual. Wow. De esas son de las que me acuerdo, de las que quería compartirles. Pero son mensajes que de verdad, mis hermanos. Otra, la última. Ya con esta me despido. Bueno, vamos primero. Dice Delia, qué lindas experiencias. Gracias, Delita. Dice Jovis, Alex, la canción Medicina que más me llegó fue la del Gran Espíritu. Y cada vez que la oigo me vuelve a conectar a la ceremonia y me dan ganas de llorar. Me llega hasta el tuétano. Sí, Jovis. Me pasa igual, desde la primera ceremonia, me acuerdo mucho de las canciones desde mi primera ceremonia que tomé y me mueven, pero fuerte, es bonito, es volver a conectar y sí, tienen la música de medicina, eso tiene. De hecho, aunque no tome uno ayahuasca, cuando ya uno está trabajando como su servidor con mucho tiempo con la abuelita ayahuasca, lo puede uno compartir su energía. Les ha tocado a algunos de ustedes si han estado en ceremonia de sanación vía Zoom, sin haber tomado ayahuascas. Hay procesos como de la ayahuasca, ¿verdad? Ok, bueno, les decía que lo último que tuve fue padrísimo también. Paloma Columba, que anda por ahí en Telegram también, esta hermanita también ha tomado algunas ceremonias con nosotros. Ha tomado, no muchas, pero las que ha tomado le han cambiado la vida. Le dieron ahí en una ceremonia el don en una ceremonia de ayahuasca, específicamente, le dieron el don de mensajería. Le llegan mensajes. A veces los comparte para nosotros, porque es para todo el mundo, y a veces son para ella nada más, pero su familia. El punto es que en esa ceremonia, y no tiene mucho, tendrá un año más o menos, me acuerdo que entro en proceso y me llevan a una nave grande, muy grande, y me empiezan a sanar algunas cosas. Y dice, no te muevas, te vamos a sanar. Muy futurista, muy adentro, muy futurista, muy bonita. Sentía mucha tranquilidad, mucha paz también. Todo mi cuerpo sentí que se limpió de algo. No sé qué sería, pero pues energías o enfermedades que también nos cura la abuela. Y al final pregunté, digo, oigan, yo me acuerdo que ellos, creo que ahí sí ya más bien eran altos rubios, creo que eran los nórdicos o pleiadianos. No hay pleiadianos malos, como dice Alberto, está loquito ese güey, pero bueno. Entonces, bueno, dice que les pregunto, oye, de casualidad, esta nave es la que le llama la Nueva Jerusalén. Dice, sí, estás aquí. Wow, qué hermosura de nave, impresionantemente grande. Toda una ciudad, no más grande que una ciudad, y hermosísima. Total que le comento, ahí estaba Palomita, en el Palomita estaba ahí en esa ceremonia, y me empieza a decir, y me empieza a comentar lo mismo. También a ella le dieron una sanación en la Nueva Jerusalén. O sea, como que no sé si fue nada más a nosotros dos o a varios nos llevaron a sanar a la nave de la Nueva Jerusalén. No es uno solo. Dije, yo solo pues puedo decir mi visión o otra cosa significa. Pero ya dos personas que hayan vivido lo mismo, creo que ya no. ¿Verdad? Pues bueno, familia, ya casi me voy. Dice Víctor, bravo, qué buen programa está de gracias por platicar tus vivencias, pues con todo el corazón, hombre, ya me iré acordando de más, pero bueno, todo esto es en base a quise compartirlo, a lo que a mí me ayudó, a lo que a mí como Alex, no estoy diciendo que todo el mundo debe tomar plantas sagradas,
No, sería polarizarme y decirles lo que hice al principio. Es una buena herramienta, sí, pero hay muchas buenas herramientas. Las personas que no necesitan, hola, ¿qué tal? Chío, vas llegando, caramba, pues ya me voy, corazón. Pero bueno, a la vez más tarde, como dices, gracias por existir igualmente, corazón. Bueno, Chío también le ha ido bien fuerte, es una guerrerota bien bonita, tiene una energía bien bonita. Chío, Trista Falcón, también ha ido con nosotros a ceremonia y de verdad que también tiene unas batallas bien bonitas y unas experiencias bien lindas, ¿verdad, mi Chío? Pero bueno, eso es lo importante, no importa la herramienta que usemos para el despertar, el chiste es que lo hagamos. Y el despertar es estar bien con nosotros mismos primero y estar bien con los demás. Si no se puede estar bien con los demás, entonces mandarles luz y alejarnos, ¿no? Pero alejarnos sin rencor, sin tristeza, sin un trabajo bien hecho. Hay gente, esto es en base a lo que les digo, a la que le llamamos malamente gente tóxica. Malamente porque quien lo consideramos tóxico, déjeme decirle que todos somos espejos de todos. Entonces, ¿quién es el tóxico? ¿Y quién es el reflejo de quién? ¿No? Entonces, se lo dejo de tarea. Entonces, antes de despedirse de una persona que no se puede convivir con ella, que ya uno está intentando hacer lo mejor, poniendo lo mejor, y la otra parte no se presta, primero analizar qué nos mueve, qué es el aprendizaje con esta persona, cuál es, paciencia, amor, tolerancia, cuál es, perdón, amor puede ser también perdón. Una vez que ya se trabajó, pero la otra persona insiste, no queda más que despedirse. Bye bye. No le voy a seguir dando de patadas al maguey, ¿no? Al cactus. No le voy a seguir dando de patadas porque me lastimo yo. Pero me voy, ¿qué crees? Con amor, con agradecimiento por lo que aprendí. Y me voy triste porque no aprendiste, pudimos haberlo llevado mejor. Hecho a ver mejor las cosas. Pero no más, me amo más yo. No, ya no quiero, yo ya hice mi trabajo, te invité a hacerlo, no quisiste, no puedo más, porque tus maltratos siguen. Perdón, pero no soy pera de box. Pero solamente con esa conciencia. Alejarme, no porque me caes gordo, porque entonces no hubo ningún aprendizaje. Me alejo por amor a mí y por amor a ti para no hacernos daño. Para que separados podamos hacer nuestro trabajo interior y podamos entender que la vida no es eso. No es me caes gordo y me alejo. Me alejo por prevención, porque no quiero que me lastimes. Pero no me voy enojado, no me voy molesta, no me voy con dolor, me voy bien. Y cuando nos veamos te voy a ver con mucho gusto. El ratito que puedas estar bien. No, si empiezas de mala vibra, mejor ahí la dejamos y me retiro. Pero es así. Vale. Gracias, hermanito Alex, me encantó. Gracias, Evelyn, también. Gracias, ya me animé más a tomar la sanación. Todavía no, Tony. Si quieres, puedes tomarla con quien tú quieras. A lo mejor ni vives en México, yo diciendo, ¿no? Ahí tengo un hermano que trabaja bonito. Si los que viven allá en Colombia y en Sudamérica, tienen que ir allá a Colombia. Si andan por acá, pues yo estoy de momento en descanso, posiblemente a finales de este año, a lo mejor, quién sabe. No sabemos qué cambios vengan, porque también la abuela me dijo que viene algo importante. Que esto que nos pidió Fabi y a mí, ojo, nomás lo voy a compartir aquí con ustedes. Nos dijo que va a haber un cambio importante en cuanto a las medicinas, que es probable que en México se venga algo muy fuerte y que por eso nos están previniendo de que hagamos este paro, este descansito, que más adelante vemos, pero que a lo mejor sí se atraviesan algunos cambios importantes que ya no es necesario. Híjole, yo me quedé, a lo mejor es el gran flash solar. Este año será excelente. Con razón, solamente así entendería que a la gente ya no le hace falta ayahuasca. Pero bueno. Ok, ¿te refieres a la sanación del... Sí, Tony. Por cierto, perfecto, Tony, ya te entendí, sí. Mándame mensajito, porfa, ¿no? Si estás ahí en Telegram para guardar tu contacto y ya, guardar tu lugar también, porfa. ¿Es tu nombre Tony Luna Mancera o es nada más tu seudónimo? Y si no, mándamelo por Telegram, porfa, ¿no? Y allá para anotarte para la ceremonia es precisamente dentro de 8 horas a la misma hora. Domingo 12 del día, de Ciudad de México. Gracias por compartirnos. Con todo gusto, Delia, con todo gusto, todos los presentes. Y los que, si no estuviste presente, por lo menos, ya viste el video, te sirvió de algo, te dejó algo. Pues con todo mi corazón, ojalá mi experiencia, que fue la mayor parte del programa, sirva para que te anime a, de verdad, de todo corazón, abrirte al amor, abrirte al entender que la vida es más bonita y más fácil de llevar cuando tratamos de conservar el mayor tiempo posible, mantenernos en estado de felicidad. No quiero decir con esto que
que no se puede vivir plenamente feliz. Va a haber muchas cosas que nos mueven, sí, pero la idea es regresar siempre a nuestro lugar bonito de estar feliz el mayor tiempo posible. No es el objeto ni el camino, quizá la felicidad, pero es parte de lo que nos ayuda a vibrar alto, bonito y llevar una evolución, ¿no? Y a fin de cuentas creo que sí. Por ahí leí que dicen que la felicidad no es el camino. Yo creo que sí. Yo vibro que la felicidad es el camino. Uno de los caminos que hay para entender la evolución a donde vamos, ¿no? Es tu nombre, Tony. Perfecto, nada más mándame mensajito entonces allá por Telegram, ¿no? Para poder guardar tu contacto. Bendiciones para todos, hermanitos, abrazos, luz, amor para todos. Ajo, Delia, con todo el corazón. Entonces nos estamos viendo para la próxima ceremonia de sanación vía Zoom, los que gusten. Y acuérdense que es aportación voluntaria, nada más. Ya no es sugerida, ya nada más es aportación voluntaria. Y hermanitos, pues nos vemos pronto. Les aviso cuando hay otro en vivo exclusivo para miembros. De esto no voy a hacer ningún extracto para compartirlo en el público, no. Es única y exclusivamente para miembros del canal. Bendiciones. Nos estamos viendo. Nos amo mucho, familia. Ajo.